tomar entonces esa palabra de verdad. Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 36 hasta el versículo 43. Voy a dar lectura para que podamos estar ya entrando de lleno al mensaje. Repito, Lucas capítulo 24, versículo 36 hasta el versículo 43. Dice la palabra del Señor. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, porque veis que yo tengo. Y cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y que estaban asombrados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado, y él lo tomó y comió delante de ellos. Vamos a ir en oración. Bendito Señor, nos gozamos y nos deleitamos en este día. Y gracias, Padre, que ya aquí nos has alimentado, ya nos has nutrido con la palabra leída. De comienzo, Padre, recordamos lo que el salmista nos llamó. Y ahora gustosamente una vez más nos exponemos, pidiéndote que tú, Padre mío, puedas instruir a tu pueblo en este día. Que tu Espíritu Santo obre en cada mente, en cada corazón, para que al final cada uno de nosotros bendiga tu santo nombre, y que en las vidas vividas, oh Dios, veamos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Bendito seas por siempre. En Jesús te pedimos esto. Amén. Siempre es un gozo, siempre es un privilegio estar delante de ustedes, hermanos. Y también hemos estado todos estos meses fuera de nuestro lugar de adoración, hablando de un edificio. Pero el Señor permite en esta situación poder, hermanos, no perdernos del alimento diario. Creo que lo que están haciendo los pastores en estos tiempos es más allá de lo que nunca se vio en una era donde la ciencia es alta. Estoy diciendo estas palabras porque una de las razones porque vamos a finalizar esta serie en 2 semanas y vamos a tener una serie pequeña de 1 mes en el libro de Ageo. Vamos a estar en ese libro pequeño, por eso lo he dividido en 4 semanas. Pero ya nuestra serie del Evangelio de Lucas, que nos lleva ya más de 3 años, entonces vamos a finalizar. Y siempre es un gozo, es un privilegio. Y hemos estado en otros libros, hemos finalizado, como la carta de Romanos, estamos en otros libros, pero Lucas todavía nos queda pendiente y volveremos a los Salmos, ¿no? Volveremos donde nos hemos quedado. Entonces todo esto les quiero dejar para que puedan seguir orando por quienes predicamos y por aquellos, ¿no?, que estamos haciendo el trabajo de poder usar estos medios que nos ha dado, bueno, ¿no?, la ciencia. Yo creo que años atrás o siglos atrás no había esto, y Dios siempre ha provisto los medios. Así que hoy, hermanos, nos gozamos y vamos a escuchar la palabra del Señor. Continuamos entonces en el Evangelio de Lucas. Hemos tenido la lectura desde el versículo 36
La semana pasada nos quedamos en la experiencia de los discípulos, ¿no? De los dos discípulos que estaban camino a Emaús, y de cómo fueron exhortados, de cómo fueron reprendidos de parte del Señor, pero con la intención del Señor también de traer una lección a los propios apóstoles, porque se espantaron o simplemente no creyeron lo que Cristo les estaba diciendo, dijeron, perdón, lo que estos hombres estaban diciendo. Primero, la visita a las mujeres, dijeron que era un disparate cuando fueron a la tumba a afear. Es un disparate, ¿no? Y la semana pasada, estos dos hombres camino a Emaús, dice, no ardían nuestros corazones cuando Él nos hablaba en el camino. Inmediatamente Jesús va hoy día a hacer una aparición y posterior otra aparición para fortalecer, ¿no? Las dudas de estos discípulos. Y lo que hoy día vamos a ver es que una noticia buena a veces no siempre puede ser creída. Y quiero empezar de esta manera. Sé que muchos de nosotros a veces nos llega un mensaje de texto. Usted ha sido favorecido, usted es el ganador de un auto 0 kilómetros y deja un mensaje, ¿no? O llame o contactes este número. Y todos no lo creemos. Por muchas razones, porque simplemente pueden ser estafadores, y otro porque puede ser cierto, pero nadie te regala un coche y te envía un mensaje de texto diciendo que has ganado. Es difícil creer ese tipo de noticias. Y quisiéramos que todo fuera tan real hasta que todo lo tengas en tus manos. El evento histórico de la historia es que Jesús ha resucitado entre los muertos. Y los propios discípulos están todavía nublados. Esa noticia es demasiado bueno para ser verdad, pero es cierto. Así se titula este sermón. Demasiado bueno para ser verdad, pero cierto. El Evangelio es buenas noticias. Cuando vamos a ir avanzando y viendo que la salvación que recibimos es buenas noticias. Y el Evangelio que se oferta libremente a los hombres debiera ser demasiado bueno. Pero para ellos es locura, es necedad en ese momento. Así que en mensajes de texto o noticias como eso, quisiéramos que todo fuera verdad, a veces no lo son. Y al final muchos terminan desilusionándose. Ha pasado después de la muerte de Jesús. Los discípulos empezaron a estar decepcionados, desilusionados, pensaron que era el Mesías que iba a restaurar a Israel y al lado de él reinarían los 12, pero no ha sucedido así. Están volviendo a sus quehaceres, el pescador a pescar, y el que se dedicaba a otro oficio volvía. Esto nos muestra la naturaleza también de estos hombres. Y nosotros también somos igual que ellos, en carne y hueso. Todos los discípulos eran propensos a dudar primeramente de todo lo que se estaba informando acerca de Jesús, que la tumba está vacía, que Jesús ha resucitado de entre los muertos. En el capítulo 24 empieza diciendo de esa manera que las mujeres vinieron y encontraron la tumba vacía, pero inmediatamente las mujeres empezaron a informar. Por eso el capítulo 24, versículo 11 dice, y a ellos estas palabras les parecieron como disparates, y no las creyeron. Pedro y Juan empiezan y no van corriendo, y tal vez Pedro más lento y Juan más rápido por la edad, pero están yendo a ver a Jesús. La tumba está vacía. Pedro se fue maravillado, pero no lo estaba creyendo todavía. Las mujeres el día domingo fueron a mostrar amor, por eso se prepararon con todo lo aromático para presentar. Aquí Pedro y Juan asombrados, pero no están creyendo. Y en ese testimonio que tenemos en las Escrituras
el Señor se aparece, lo que la semana pasada vimos a estos dos hombres camino a Emaús. Y más tarde, ese primer domingo que vamos a ver hoy día, como dice el versículo 37, se aterrorizaron y se asustaron. Pensaron que vieron un espíritu, pensaron que vieron un fantasma. Y es algo increíble, ¿no? La narración, porque estas cuatro paredes están cerradas, las puertas, perdón, están edificadas, todo está cerrado, y de repente Jesús aparece en medio de ellos. Y aún así, por el asombro, no lo cree. Están demasiado asombrados. Pero ese primer domingo Jesús aparece. Y hoy día vamos a ver exactamente de lo que nos van a decir estos versículos. Jesús aparece de repente. Llegan estos dos discípulos que están camino a Emaús. Cuentan a los discípulos y no lo creen. Y lo cuentan porque ya hubo evidencia. Jesús mismo les dijo, vieron ellos también en Jesús cómo partía el pan, cómo comía, lo que vimos la semana pasada. Pero aún así los apóstoles al principio no creyeron. Vamos a dar lectura a lo que nos dice el evangelista Marcos. Marcos capítulo 16, versículo 12. Después de esto se apareció en forma distinta a dos de ellos cuando iban de camino al campo. La pregunta aquí es, ¿no? Estos dos llegan, informan a los discípulos están ahí, están hablando del tema. Estos dos hombres llegan y los discípulos no lo aceptan. Y la interrogante viene aquí. ¿Por qué Jesús se aparecería a esos dos si ellos no son apóstoles? Pero hemos visto en la narración que tenemos según el evangelista Lucas, se aparece a estos dos hombres, pero ellos murmurarían, tal vez han visto una visión, en un momento tal vez, pero todo da evidencia, ¿no? Jesús tenía que confrontar su incredulidad. Aquí no está Tomás, vamos a ver todavía en su momento. Tomás todavía tenía que tener más evidencias para creer. Y Jesús en otros evangelios dice, no, bienaventurado aquel que cree sin ver. Pero los apóstoles todavía están en su incredulidad, están pasando por ese momento, pero en algún momento también en los registros podemos ver que el Señor se aparece a Pedro, le perdona y le restaura para que pueda seguir con el llamado, el ministerio apostólico. Pero los demás aún no lo habían visto de primera mano y todavía dudaban. Creo que todos estos acontecimientos que estaban pasando entre ellos y lo que estaban conversando no era algo que nunca iba a pasar. Jesús les había dicho que tenía que morir, tenía que resucitar al tercer día. Hoy el Señor, bueno, a través de la lectura podemos ver que se va a aparecer en medio de ellos. Como dije, no había una puerta abierta. Dijeron, un fantasma. O tal vez sintieron un escalofrío. No nos podemos imaginar nosotros. Estamos en nuestra habitación cerrada y de repente hace aparición un ser personal. Y Jesús hace esa manifestación ese día. Y ellos pensaron que vieron un fantasma. Pero no era un fantasma, era el Señor Jesús de gloria resucitado, aunque todavía estaba en carne y hueso. Y les saluda con palabras de consuelo. Versículo 36, mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Esas palabras, como habrán recibido ellos, pero eran palabras de consuelo. Pero estaba reprendiendo una vez más su incredulidad, su duda, que al mismo tiempo eso tendría ese efecto de fortalecer su fe.
todavía no podían creerlo. Versículo 41. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y que estaban asombrados. Es increíble. Cristo ha dejado muchas evidencias. Hoy día el hombre no lo cree. Nosotros hemos recibido el Evangelio y antes esto no era buenas noticias. Pero una vez que Dios abre los ojos, ilumina el entendimiento. Nuestros oídos son abiertos por oír la palabra. Y eso es una obra de Dios, un fantasma. Y Cristo les ofrece aquí palabras de consuelo. Pero como dice el versículo 41, todavía no podían creerlo por alegría. Esto sería, hermanos, muy bueno para ellos. Que su Salvador, una vez más, no les había defraudado. Que aquel que los estaba guiando por 3 años había vuelto a ellos. Y esta primera aparición de la resurrección de Cristo tiene que ver con los 11. Bueno, 10, porque no contamos a Tomás, está ausente. Evangelio de Juan. Judas ya no está con ellos, serían 12. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19 hasta el versículo 24. Ahí podemos tener, dice entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban, por miedo a los judíos, fíjese, por miedo a los judíos todavía, su incredulidad, el miedo, Jesús vino y se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Un saludo, como hoy día sería un hola, pero es la forma hebrea. Y diciendo esto les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús entonces le dijo otra vez: paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y le dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonáis los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Estamos terminando esta serie. Hemos visto cómo Jesús empezó su ministerio y ahora estamos hablando de post-resurrección. Jesús está ahí una vez más, no es un fantasma, pero lo que Lucas nos quiere comunicar en este día, hermanos, es lo siguiente. Aunque somos propensos a la incredulidad, aunque la muerte y la resurrección de Cristo en nuestro nombre parece demasiado buena para ser verdad, es verdad y debemos creerlo. Y quiero que veamos de aquí en adelante entonces todo esto como una introducción de lo que está pasando con los discípulos, y lo que yo quiero es que podamos vernos también, que somos como los discípulos. Tal vez en una etapa de tu vida cristiana, hayas experimentado, hayas tenido dudas. Y las dudas, a veces las dudas vienen cuando alguien te pregunta: háblame de Jesús. Ahí es muy fácil, ¿verdad? Porque empiezas a contar de Jesús, pero otra cosa es que tú hables y la otra persona quiere recibirte. Pero cuando eres nuevo, probablemente siempre va a haber dudas. Y estos discípulos están en sus primeros años. Pedro ya perdonado, Pedro ya restaurado, Tomás reprendido por su incredulidad. Y esto también, entre los discípulos y nosotros tenemos algo en común. A veces tenemos esta noticia que es demasiado bueno y es verdad, y aún así en nosotros hay incredulidad. Quiero empezar con mi primer punto. Nuestra naturaleza caída
nos hace propensos a la incredulidad con respecto a las cosas de Dios. Repito, nuestra naturaleza caída nos hace propensos a la incredulidad con respecto a las cosas de Dios. Una de las pruebas más fuertes de la resurrección es el hecho de que los discípulos eran tan propensos a no creerlo al comienzo. Como dije, ellos están en sus 3 años de ministerio. Se vio en el segundo año, por ahí podemos decir, los discípulos perdían el control fácilmente. Pedro y Juan querían incendiar una ciudad. Ahora estamos aquí ante ya una evidencia, ¿no? de que ellos han caminado con Jesús y Jesús con ellos. Y la conclusión no es fácil para nosotros asimilarlo. ¿Cómo es posible? Si son apóstoles. Pero hermanos, como me repito, somos carne y hueso como ellos. Como Elías habla de Santiago, un hombre sujeto a pasiones. Son propensos por nuestra naturaleza caída. ¿Cuál hubiera sido la conclusión que usted hubiera tomado si usted hubiera sido uno de los 12? ¿Se hubiera sentido, como vimos la semana pasada, decepcionado, defraudado? Casi todos. Pero tenemos el testimonio de la resurrección. Un día como hoy, el Señor Jesús ha resucitado. Pero no era lo suficiente. Empezaron a hablar de todo, porque el versículo 36 nos dice, mientras ellos relataban estas cosas, había evidencia, pero estaban con ideas. Versículo 34 dice que decían, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Se está evidenciando que Jesús ha resucitado, es verdad. ¿Y por qué ahora dice es un fantasma? Y el Señor tiene que una vez más reprenderlos, como ellos dicen, todavía no lo creían, versículo 41, a causa de la alegría. Jesús le dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? No eran propensos a creer. Había noticias. Estaba confirmado. Muchos hoy podemos compartir estas buenas noticias. De que Cristo murió por nuestros pecados. Y que el Señor, como Filipenses habla, si el Señor de gloria se hizo hombre. Y podemos hablar de la obra de Jesús en la cruz. Y por la naturaleza adánica, muchos no lo creen, pero por esa naturaleza caída nosotros somos propensos como los discípulos. Pero para eso, hermanos, están las Escrituras, para fortalecernos. Pasa a vosotros. El saludo hebreo shalom, no la paz sea contigo. Algunos pueden creer y puede ser falta de fe. Pero una persona con esa fe salvadora que ha recibido, va a ser buena noticia todo lo que estamos hablando. Ahora, nosotros cuando hablamos de la fe salvadora, estamos diciendo que esa fe no es iniciado por hombre, no es creado por fe. Esa fe salvadora que está depositada en el corazón humano viene como un regalo de parte de Dios. Ustedes conocen Efesios, vamos a ir una vez más a recordarnos lo que es el capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe. Y dice, y esto no es de vosotros, sino que este es don de Dios, versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Una página más adelante, Filipenses, capítulo 1, versículo 30, estamos hablando de que esa fe salvadora
no está en el corazón humano, sino que viene de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 30 dice, sufriendo el mismo conflicto, perdón, no es la cita, el versículo 29, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. ¿Qué es lo que se te ha concedido? Creer en Él. Pero ese creer también aquí en Pablo lo pone, sufrimiento. Hechos, libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 18, mientras vamos buscando. Dice las Escrituras, y al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. La fe y el arrepentimiento vienen de parte de Dios, como un regalo por gracia. Y quisiera darle un versículo más, el libro de Romanos capítulo 12, versículo 3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros, que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Fe, arrepentimiento, están en el hombre, pero porque Dios lo ha depositado. Pero aún así, los creyentes, como aquí hemos visto, los 11 que habían creído para salvación, aún no podían creer las evidencias. Y aquí vamos a ver dos asuntos con respecto a la fe. Primero, nuestros pensamientos y razonamientos caídos nos hacen propensos a no creer. Repito, nuestros pensamientos y razonamientos caídos nos hacen propensos a no creer. Jesús les pregunta ahí en nuestro texto, en el versículo 38, ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué surgen dudas en vuestros corazones? Jesús ha resucitado y Jesús le pregunta, ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué surgen dudas en vuestros corazones? Puedo entender los discípulos por lo que estaban pasando hasta cierto grado. Y habrá sido un problema dentro de ellos mismos. Camino de Maús les dijo, ¿acaso tú no lo sabes lo que ha pasado con Jesús el Nazareno? Versículo 19. Las referentes a Jesús el Nazareno, un profeta poderoso en obra y palabra delante de Dios y todo el pueblo. Estaban especulando. Y Jesús aquí simplemente les dice, ¿y por qué surgen dudas en vuestros corazones? Y a veces cuando atravesamos o cuando el cristiano atraviesa por situaciones difíciles, le es difícil creer las promesas que Dios ha depositado para nosotros, para que creamos y que creando recibamos el consuelo, lo que necesitamos. Pero en eso nos parecemos a los discípulos, que no pueden creer que Jesús todavía haya resucitado. Sería sorprendente. Pero la evidencia aquí en el versículo 38, Jesús hace aparición, les muestra su corazón. Están turbados. No hay paz en ellos. Y Jesús aparece, paz a vosotros, hermanos. ¿Por qué surgen dudas en vuestros corazones? Es verdad, el Señor ha resucitado.
¿Se imaginan cómo habrá estado por dentro estos hombres? Pero no solo estaban preocupados, estaban dudando, y la palabra griega para dudas aquí se refiere al razonamiento interno y al desacuerdo. Ahora, debido a nuestra naturaleza caída, todos somos propensos a dudar de las cosas de Dios, que están reveladas en su palabra. ¿Cuántas veces habrá pasado por tu mente las dudas? Para Dios no espera que creamos, hermanos, esto también ciegamente. Dios nos dio la capacidad para razonar. Dios dice que le amemos con toda nuestra mente, con nuestro razonamiento, con nuestro intelecto. Por eso debemos ser cuidadosos. ¿Qué es lo que alimenta nuestra mente? Las noticias. Si en este tiempo de pandemia lo que alimenta tu mente es lo que pasa con todas las informaciones estadísticas, números de los que están falleciendo, o todo lo que pasa, o que si va a haber una vacuna, eso alimenta tu mente, o descansas en la soberanía de Dios. Que el Señor hiere, el Señor hace la llaga, Él la cura, Él la cierra. Somos propensos a dudar, o disminuimos una visión alta de Dios que debemos tener. El Señor ha resucitado, dice. Pero como me repito, Dios no espera que creamos eso ciegamente. La evidencia está en su santa palabra. Ahora, por nuestra pecaminosidad, a veces somos muy ilógicos cuando debemos ser lógicos. No razonamos. Nos volvemos seres a veces irracionales y no creemos. Y planteamos objeciones, como queremos evidencias. Aquí había suficiente evidencia. Bueno, una fe salvadora había sido depositada en los discípulos, pero no estaban perseverando en esa fe salvadora. Y eso nos muestra a ti y a mí, Pedro, Juan, Jacobo, nosotros. Y a veces tenemos que estar teniendo objeciones o cuestionamientos y no es ejercitado la fe en ese momento. Creo que aquí voy a citar algunas palabras que Juan Calvino hace un equilibrio correcto. Dice él: tenemos el derecho, de hecho, cuando se presenta cualquier apariencia de absurdo, de investigar sopesando los argumentos de ambos lados. Y de hecho, mientras las cosas sean dudosas, nuestras mentes inevitablemente deben ser conducidas en todas las direcciones. Pero debemos observar la sobriedad y la moderación para que la carne no se exalte más de lo que debería y arroje sus pensamientos lejos en contra del cielo. Usted diría: tengo derecho a dudar. Cuando algo se parece o hay una apariencia de absurda, dice aquí el comentarista. Pero en ese momento debemos observar con sobriedad y moderación. No es un fantasma. Jesús ha resucitado. Pablo nos recuerda que todo pensamiento lo llevemos a Dios. Y para nosotros, no quiero hablar por ustedes, y creo que él ha sido para mí hace años el poder luchar con la doctrina de la predestinación, el no poder creer que está en la Biblia. Todos han tenido un proceso, y en eso nos parecemos a los discípulos. Y te pones a pensar cómo es posible que Dios pueda predestinar. Pero la evidencia está en las Escrituras.
Eso es precisamente lo que Pablo diría en Romanos capítulo 9, versículo 19 y versículo 20. Pero las dudas están ahí. Pero las preguntas se van respondiendo con las respuestas. Pablo hace un argumento en el capítulo 9. Esto fue una experiencia personal, porque el hombre cree en su libre albedrío. Pero las palabras de Dios te golpean. Y como dice Pablo, para que toda boca sea cerrada, perdón. Y Dios puede hacer lo que le plazca. Así que siempre cuando las dudas entren, debes controlar tus pensamientos y esas dudas llevarlos a Cristo, someterlo a la palabra de Dios. Pero eres responsable de controlar tu vida mental. De hecho, Dios conoce todos tus pensamientos y debemos buscar glorificar con nuestros pensamientos. La tarea ardua del pastor es amar con su mente, porque tiene que estudiar, tiene que cansar su mente, tiene que saturarse. Y ustedes también es igual. Escudriñad, dijo Jesús, las Escrituras. Y el escudriñar implica usar tu mente. Tus pensamientos deben glorificar a Dios. Tus palabras que tú piensas deben glorificar a Dios. Y al final, tus hechos. Los discípulos están turbados. ¿Cuántas veces hemos estado turbados? Cuando no sabemos sabemos qué hacer. Por eso debemos descansar en las Escrituras, no en emociones bíblicas. ¿Han escuchado eso? Emociones bíblicas. Ahora hay pensamientos no bíblicos también. ¿Dónde se siembra la duda? ¿O quién siembra la duda? ¿Qué dijo Satanás a Adán y Eva? A Eva en el huerto. Con que Dios ha dicho. Nada más. Con que Dios ha dicho. Y nosotros podemos hablar, explicar. Pero Satanás pone la duda también. Bueno, porque lo ha dicho un hombre no significa que es verdad. Y se dio Eva. Y al final resultó en su pecado. No creyó lo que Dios había dicho. Segundo, nuestras emociones caídas y fluctuantes nos hacen propensos a la incredulidad. Los discípulos estaban emocionalmente, como estamos describiendo. El Señor aquí ha resucitado, se ha aparecido a Pedro, pero aquí ellos están aterrorizados. Versículo 37. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Aún así va a seguir diciendo el texto. Dice, versículo 39, mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo, palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Muchos cristianos viven de esa manera. Por sentimientos y no por fe. La evidencia es que Jesús ha resucitado. Jesús está diciendo aquí, palpadme, tocadme. Vieron las manos, los pies de Jesús y se alegraron. Pero, ¿qué sucede aquí? Su alegría obstaculizó su fe. Porque es lo que dice el versículo 41. Como ellos todavía no lo creen a causa de la alegría. Por eso las emociones
hermanos, no tiene nada que ver con la Biblia, hablando, porque las emociones pasan. Los discípulos estaban muy emocionados de que él sería el libertador, el rey de Israel. Muy contentos, muy emocionados. Pero realmente él vino a libertarnos, ¿no?, de nuestra condición espiritual. Como algunos dicen, estarían en una montaña rusa emocional. Y la vida cristiana es así también. Un día podemos estar bien espiritualmente y otro día podemos estar abajo, otro día en la cima. Pero hablando de una montaña rusa emocional, sus emociones están de esa manera, están turbados, están dudando. La evidencia, Jesús dijo, aquí está, palpadme, tocadme. No se trata de que si te sientes bien, sino de lo que Dios dice más bien de ti. Y la Biblia nos llama a vivir por fe. Por eso Hebreos, el capítulo 12, nos muestra esto, ¿no?, de los grandes hombres de fe. Ahora, no digo que sea natural tus sentimientos, tus emociones expresarlo a Dios, sí. Pero eso no debe ser lo principal. No debe serlo. Como dije, no podemos vivir por sentimientos, sino depositar nuestra confianza en la palabra de Dios. Porque si no, vamos a venir a la prueba, como la parábola del sembrador lo pone, ¿no? Vamos a fluctuar de nuestra fe. De ahí la necesidad que el cristiano lea su Biblia y crea las promesas de Dios. Y los cristianos deben vivir por fe en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no cambia, es inmutable. Y la alegría, como dije, es normal, aquí es natural. Los discípulos están ahí, pero obstaculizó su fe y eso no es correcto. Lo que quiero decir es que no importa cómo nos sintamos, debemos confiar en Dios. Así que tengamos cuidado, que podemos ser propensos como los discípulos, ser incrédulos respecto a las cosas de Dios. Quiero pasar a mi segundo punto, o mi segundo encabezado. El hecho de que el Evangelio parece demasiado bueno para ser verdad nos hace propensos a la incredulidad. Los discípulos no podían creer que Jesús había resucitado, porque parecía demasiado bueno para ser verdad. No solo la resurrección, sino que, hermanos, todo lo que el Evangelio engloba es bueno, es verdad. Ahora voy a decir por qué. Que Cristo murió por mis pecados, que Cristo murió por tus pecados, y que no tienes que hacer nada para recibirlo, solamente creer. No tienes que pagar nada. Es demasiado bueno. Cristo murió por tus pecados. Y siempre nos preguntamos, ¿por qué yo? ¿Por qué tú? Todo lo tienes que recibir por fe. Eso es claro, me dirías. Suena demasiado, ¿verdad? Pero aún así, el hombre no lo cree. Pero nosotros decimos, es verdad, debemos creerlo. ¿Qué noticia más buena podemos recibir? Nuestras conciencias nos pueden recordar quiénes somos, lo que hemos hecho. Y la conciencia te acusa. Pero si tú recibes el consuelo en las Escrituras, que Cristo murió por tus pecados y que no hiciste nada para recibir ese perdón, eso es demasiado bueno. Pero muchos no lo admiten, no lo reconocen. Ahora hablando de un poco de lo que vemos en el mundo, ¿no? Hay muchas religiones y todo está basado en lo que el hombre tiene que hacer para ser parte de esta salvación.
méritos, obras, pero sabemos eso es imposible. No podemos ser demasiados buenos, ni ultra buenos, ni hiper buenos. No vamos a llegar. Nuestras obras pueden superarse mucho. No vamos a alcanzar el perdón de los pecados. Pero tú lees escrituras que Cristo murió por los pecados. Es demasiado bueno. Y por eso es verdad y debemos creerlo. Aunque las religiones enseñan que hay muchos caminos, pero no van a alcanzar el perdón de los pecados, no van a alcanzar la vida eterna. Porque el camino de salvación, hermanos, amigos, ha sido revelado en la palabra de Dios. Que Dios envió a su Hijo para morir por nuestros pecados, como propiciación por nuestros pecados. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, dice las Escrituras. Porque mientras éramos indefensos, Cristo murió en el tiempo indicado por los pecadores. Eso es demasiado bueno. Romanos capítulo 5, versículo 6. Voy a dar lectura, dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. La salvación que Dios da no es por méritos o porque el hombre haga méritos personales para alcanzar. Romanos 4, versículo 4 y 5. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Un ejemplo de eso es el ladrón en la cruz que hemos visto. Todos podríamos decir, eso no es justo. ¿Qué hizo ese hombre para merecer el perdón de sus pecados? No hizo nada. Todo lo que había hecho toda su vida era pecar, ¿no? Y uno de los mandamientos era no robarás, y este hombre no habrá violado los mandatos de Dios, como cualquier hombre puede violar los mandatos: no robarás, no hurtarás. Estos ladrones están en la cruz. Y Cristo dice, hoy estarás conmigo. Y muchos pueden saltar. Eso no es justo. Solamente, como dice aquí Romanos, su fe se le cuenta por justicia. Demasiado bueno. Como el ladrón en la cruz, Jesús le concede salvación instantáneamente. Jesús le dice, hoy estarás conmigo. Ese hombre ahora es un cristiano. No es un ladrón. Está en el reino de Dios. En el capítulo 23 hemos visto, tenemos un sermón, versículos 39 al 43. Eso va en contra de nuestra razón. Como que nosotros quisiéramos pagar algo por los pecados. Pero en realidad no tenemos que pagarlo. Cristo ya pagó. Todo lo pagó por mí. Demasiado bueno. Toda la cuenta. Aquellos que tienen un ahorro saben que todas tus deudas son pagadas. O un preso sabe cuando ha recibido la libertad, que todo está cancelado. En nuestro lenguaje ni siquiera puedes dejar una propina para saldar tu deuda. Todo está pagado. Son noticias. ¿Y qué noticias? Como estamos viendo, muy buenas, demasiado buenas. Pero el hombre no lo quiere recibir. Y ya para finalizar esta parte,
Como dije y voy a repetir, a veces, bueno, en la naturaleza el hombre es propenso a no creer todo esto. Hemos visto de aquí que la noticia que Cristo murió por sus pecados y le ofrece vida eterna, vida de Dios, vida de lo alto. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de lo alto, vida espiritual. Es que Nicodemo, ¿qué tiene que hacer para obtener eso? Nicodemo no entendía el lenguaje de Jesús. Era demasiado bueno, pero tenía que creerlo. Mi tercer encabezado es lo siguiente. Nuestro Señor resucitado quiere que no seamos incrédulos, sino que creamos plenamente en su muerte y resurrección en nuestro nombre. Ese día todos los hombres que estaban ahí habían creído en Jesús como Salvador. Muy aparte fueron comisionados, fueron llamados al ministerio apostólico, pero aún estaban luchando con su incredulidad. En ese contexto, no post resurrección de Cristo, estaban luchando con su incredulidad respecto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos muestra que los creyentes deben luchar contra la incredulidad y tratar de obtener la plena seguridad de la fe. El trato que Jesús ofreció a estos discípulos, cuando dijo paz a vosotros, es lo mismo que el Señor, hermano, nos promete cuando somos débiles en la fe. Es verdad, tenemos que ser sometidos a prueba muchas veces. Pero es el mismo trato. El Señor aparece y dice, paz a vosotros. No te turbes. Jesús se dirige de esa manera con delicadeza a los discípulos y a nosotros. Aquí voy a mencionar 3 cosas que hace Cristo para darnos seguridad a nuestra fe. Primero, para llevarnos una seguridad de fe, el Señor resucitado extiende su paz a pesar de nuestros fracasos. Repito, para llevarnos a una seguridad de fe, el Señor resucitado extiende su paz a pesar de nuestro fracaso. Aquí algunos manuscritos griegos lo omiten, pero creo que el saludo aquí de Jesús cuando le dice paz a vosotros, aquí el evangelista Lucas lo pone como dijera un saludo como un judío. Como dije, para hoy día, para nosotros sería un hola, ¿no? Nada más. Para Jesús aquí tranquilamente hubiera estado enojado con los discípulos. Pero Jesús vio su necesidad de ellos antes de poder recriminarles. Paz a vosotros. Los podría haber exhortado de su duda, sí, pero mientras los reprende por su duda, el tono que Jesús transmite es, hermanos, gentil, es amable, extiende su paz para llevarlos a la seguridad de su fe. Ahora el Señor nos ofrece paz a pesar de que conoce nuestro pasado. Esto podemos ver aquí. El Señor nos ofrece paz a pesar de que conoce nuestro pasado. El Señor conocía el pasado de los discípulos. Sabía la poca fe de que tenían. ¿Qué pasó antes? Ahí en la noche, en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús se los lleva a orar a los discípulos, ellos se empezaron a dormir. Jesús los conocía. Y como en el momento del arresto, Judas le traiciona con un beso y empezaron a huir. No pudieron orar con Jesús. Todos empezaron a correr. Jesús conocía ese pasado de sus discípulos. Conocía que no creyeron el mensaje de las mujeres que le transmitieron.
muchas evidencias Jesús hizo para mostrarles quién era Él. Pero el Señor ofrece paz a estos hombres, aún conociendo su pasado. Todos eran pecadores. Pedro había negado. Ahora el Pedro es restaurado, es perdonado. Sin embargo, aquí viene y los ofrece paz. Demasiado bueno para ser verdad, y es verdad, debemos creerlo. El Señor también, hermano, sabe todo nuestro pasado, y sin embargo nos sigue extendiendo su paz y su perdón. Quisiéramos para esto leer palabras de David. Vamos a ir al Salmo 145. El Salmo 145, versículo 8 y 9. De unos pasajes que voy a leer en el mismo capítulo. Dice versículo 8 y 9, para poder ensalzar las misericordias de Dios. Clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es bueno para con todos, y su compasión sobre todas sus obras. Versículo 14. El Señor sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Versículo 17. Justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. Versículos 18 y 19. El Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen. También escuchará su clamor y los salvará. Pueden ver cómo es el trato del Señor. Y David ahí ensalza la misericordia de Dios. Ahora el Señor nos ofrece paz a pesar de que conoce nuestras dudas y temores actuales. Esto es lo que yo puedo ver también aquí. El Señor nos ofrece paz a pesar de que conocen nuestras dudas. No solamente nuestros pasados, sino nuestras dudas y nuestros temores actuales. Para Jesús ha resucitado. Está en medio de ellos, se ha aparecido. Y Jesús, que lee los pensamientos de los discípulos y sabe lo que cada uno de ellos está pensando. Ellos están con temores, están con dudas, están preocupados. Cuando le dice paz a vosotros, era nada más, una vez más, para redireccionarlos a Él, conducirlos a Él. Puede que hayas tenido un pasado terrible, incluso después de haber profesado tu fe en Cristo, hayas luchado con momentos de duda, temores, a pesar de las misericordias de Dios ofrecidas para ti. Nos recordamos, Jesús conoce nuestros pensamientos y sigue extendiéndonos su paz, su perdón, como hemos dicho. El autor de Hebreos nos dice que podemos acercarnos a Él confiadamente al trono de la gracia, para que podamos recibir oportunamente su misericordia y encontrar ayuda en el tiempo que necesitamos. Por eso decimos que la gracia, hermanos, del Señor sea suficiente también en tus dudas. Ahora, para llevarnos a una seguridad de fe, el Señor resucitado nos da evidencia sólida para descansar. Aquí el Señor está tratándoles bien, está atendiéndoles a los discípulos. ¿De qué manera? Mostrándoles las evidencias, sus manos, sus pies. Inclusive les invitó a que lo tocara. Estoy diciendo, para llevarnos a una seguridad de fe, el Señor resucitado nos da evidencia sólida para descansar en Él. Y vamos a aquí ver lo que implica esto, hermanos. Porque las marcas que Jesús tiene en sus pies, donde fueron clavados,
aún los tienen. Esas son las evidencias del Señor resucitado y podemos descansar. Y aquí el Señor dice, tocadme, palpadme, los mostró. Esto para decir que no era un espíritu o que no era un fantasma, que tenía carne y hueso. Y esto hemos visto aquí, ¿no? Uno es que Jesús ha resucitado corporalmente entre los muertos. Y aquí va a decir, tenéis aquí algo de comer, versículo 41. Entonces ellos les presentaron, dice, parte de un pescado asado. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Era carne y hueso. No era un fantasma. Está comiendo con ellos. Vimos anteriormente, ¿no? Con los dos discípulos. Entró a su casa. Lo que vimos la semana pasada, versículo 30. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo, le dio. Otra vez aquí está ahora con los discípulos. Jesús está ayudando aquí a su fe inestable. Es una descripción que podemos ver. Primero, las heridas de Jesús deberían llevarnos a creer en su muerte en nuestro nombre. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo estará en el cielo con esas cicatrices. Apocalipsis lo describe de esa manera. Si es que está esas marcas o está desfigurado su cuerpo, solamente habla de las marcas. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Un cordero de pie como muerto. Zacarías también nos comunica que cuando él regrese y se muestre a aquellos que le traspasaron, mirarán, dice aquel día, Zacarías capítulo 12, versículo 10, que llorarán, harán una lamentación, mirarán a aquel a quien traspasaron. Hablando de los últimos tiempos, pero las cicatrices o las marcas en sus manos, en sus pies, y por dentro la lanza y el costado, eso nos asegura que Jesús murió por nosotros, que resucitó entre los muertos para nuestra salvación. Sus heridas nos hablan de su amor, de su perdón, de su compasión. Nos recuerda su derramamiento de su sangre. Porque la Biblia dice, hermanos, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y Él llevó nuestros pecados cargando en la cruz. Sus heridas nos aseguran que Él es nuestro sumo sacerdote, que puede compadecerse de nuestras debilidades, como hemos cantado, ya que Él fue tentado también en todo. El cuerpo resucitado de Jesús debería asegurarnos que creamos en su resurrección de entre los muertos. Jesús resucitó muertos. Nosotros no evidenciamos hoy, no vemos eso frecuente, y una resurrección como lo de Lázaro es para asombrarnos. 4 días muertos Jesús resucita. Es una resurrección corporal, pero una resurrección corporal de Jesucristo es una resurrección corporal de los creyentes, donde un día también vamos a ser resucitados. Pero estoy diciendo, el cuerpo resucitado de Jesús debería asegurarnos que creamos en su resurrección de entre los muertos. Todas las religiones ofertan un camino de salvación, pero la religión cristiana, ahí podemos ver a nuestro Salvador entre los muertos. Resucita, y ninguno de los fundadores o creadores, ¿no?, de las sectas,
sus líderes han pasado por eso. Todos están muertos. Ahora, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es diferente. ¿En qué sentido es diferente? Que aquí puede pasar o traspasar paredes. O sea, atravesar y desaparecer. No era un fantasma o espíritu. Pero Jesús lo hizo para demostrar a los discípulos que Él había resucitado corporalmente. Podían verlo, podían tocarlo y Él podía comer. Y esto nos muestra lo que dice, ¿no?, en la síntesis de Pablo en 1 Corintios capítulo 15, que si Cristo no ha resucitado, dice, vana nuestra fe. Pero conforme a las Escrituras, Cristo ha resucitado al tercer día. Demasiado bueno, pero verdad, debemos creerlo. Carne y hueso, los discípulos están viendo ahí. El punto es que Jesús fue resucitado corporalmente, y cuando regrese levantará a todos los que han muerto en Él y nos dará también un cuerpo de la resurrección. 1 Corintios capítulo 15, de los versículos 20 hasta el versículo 54, ahí está la evidencia. Esta noticia o esta evidencia debiera asegurar nuestra fe cada día más. Para finalizar, para llevarnos a una seguridad de fe, el Señor resucitado nos instruye de su palabra. Lo que vamos a ver la semana que viene, versículos 44 hasta el versículo 47. Note ahí la confianza que Jesús puso en la palabra escrita de Dios. Y les dijo, esto es lo que yo decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y el que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Jesús ha resucitado, es la buena noticia y trae seguridad a tu fe, pero esa resurrección, hermanos, nos instruye, se nos comunica en su palabra, y Jesús es lo que hace, es lo que vamos a ver la semana que viene, que es lo que Jesús hizo al comienzo con los dos discípulos. Camino a Maús, lo mismo, ¿no? Empezó a recordarles de Moisés, los profetas. Jesús lo llevó al Antiguo Testamento, y aquí vamos a ver la semana que viene, Jesús va a hacer lo mismo ahora con los apóstoles. Con esto quiero decir, para concluir, si tienes duda, lea su Biblia. Pídale al Señor para comprender sus dudas, porque es lo que dice aquí, ¿no? Versículo 44, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros. Era necesario que se cumpliera. Como aplicación, lea su Biblia si tiene dudas. Pídele al Señor que le abra su mente para comprenderla, y especialmente para ver a Cristo en las páginas del Antiguo Testamento, de cómo todo estaba predicho, de su persona y de su obra. Como conclusión, realmente es cierto que Jesús murió por los pecados, que resucitó corporalmente entre los muertos y que ofrece perdón y vida eterna a cada pecador como un regalo gratuito. Esto debiera inundar tu alma de paz inundada está mi alma, como dice el himno. Él ha pagado la deuda que tenías. Él hoy día da perdón, da alegría, da esperanza. Termino diciendo que su resurrección garantiza, hermanos, su retorno. Él dijo cuando ascendió que iba al Padre, pero iba a regresar. Así que
Hermanos, tenemos estas noticias y siguen siendo buenas noticias y es verdad y debemos creerla. Ahora, cuando estés dudando de tu salvación, acuérdate de la obra de Cristo. Todo está consumado, todo está hecho, todos tus pecados, pasado, presente, futuro, están pagados. Eso es verdad. Eso es mejor que todas las noticias buenas que podemos recibir, que has ganado un sorteo, o ese mensaje de texto que dice que te has ganado un vehículo. Crea la palabra de Dios sobre Jesucristo, está entre los muertos, y regocíjate. Vamos a orar. Padre amoroso, ¿cómo no nos vamos a sentir gozosos, alegres, si lo que has hecho por nosotros es asombroso, es maravilloso? El hombre solamente en ti puede encontrar propósito de vida. En ti puede encontrar el perdón de sus pecados. Señor, esta noche nos has comunicado, nos has hecho ver nuestra naturaleza, que aún somos propensos de dudar, y perdónanos. Como los discípulos en su caminar te pidieron, aumentanos la fe. Oramos, Padre, aumentanos la fe. Nuestras dudas sean llevadas a tu palabra. Todo pensamiento, Señor, sea sometida siempre a tu palabra. Que no podamos vivir de emociones, de sentimientos, porque nos van a desviar. No vamos a ver un Cristo poderoso. Veremos tal vez un espíritu, un fantasma, como los discípulos lo experimentaron. Padre, gracias por tu pueblo. Oramos por aquellos también que no te conocen, que hoy día pueda ser ese día, Señor, donde su incredulidad pueda terminar. Abre sus ojos para que puedan ver a Cristo resucitado. Es demasiado bueno, pero es verdad. Y tienen que creerlo. Y cuando lo crean, que Cristo murió en la cruz por sus pecados, a ti irán suplicando, creyendo que tú los puedes perdonar, los puedes salvar. Eso sea iluminado en su entendimiento. Que tengan ese depósito de fe como los tuyos lo tienen hasta el día final. Gracias por tu paz que en tu Hijo nos has dado. De enemigos ahora, oh Dios, nos has dado la paz, reconciliados contigo. Qué noticias, oh Dios, para el hombre pecador. Bendícenos y te pedimos que seas con tu pueblo. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén.